Muy buenas tardes, noches, comunidad jesuana, chicas y chicos, chavalas y chavales. Estoy contentísimo hoy. Os lo he puesto en el cartel que compartí con vosotros ayer. Es un directo para mí muy especial, mucho. Él lo sabe y quiero que vosotros también lo sepáis. Porque, bueno, primero hace muchísimos años que nos conocemos, que somos grandes amigos. Me ha permitido acompañarlo en diversas situaciones. Para mí ha sido un placer. Él me ha acompañado también, me ha dado muy buenos consejos cuando los he necesitado. A veces me pedía prudencia en algunas cosas porque yo soy así. Y él, que me quiere mucho, me decía, mídete un poquito, no sea que yo no le hacía caso y así he terminado, delante de una pantalla y un lamparón, ¿verdad? Pero no importa, estoy muy feliz. Y estoy muy, muy feliz de tener aquí a Diego Calvo Merino, mi amigo, mi acompañauta, como me gusta decir a la gente que quiero, llamar a la gente que quiero. Diego, muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes. Es un placer recibirte en este foro, en este ágora en la que nos reunimos un montón de gente para aprender a profundizar en nuestra espiritualidad, para ver otras maneras de enfocar cómo vivimos nuestra fe, que no se nos haga rutinario, ritualista, sino que esté siempre viva. Y creo que hoy, no, creo no, estoy seguro de que hoy tú nos vas a ayudar a ver desde una perspectiva que no suele tratarse en las comunidades de creyentes, como es cómo ayudar en la transición o en transicionar a una persona que está sufriendo, no sé si tú emplearás esa palabra, sufrir una adicción. Yo nunca digo adictos, digo personas con adicciones, porque creo que la adicción no los representa, ¿no? No sé si tú hablas de sufrimiento de la adicción, si no, pues me corregirás, ¿de acuerdo? Pero esto yo lo he visto muy poco. He visto muy poco que nos reunamos una comunidad de creyentes para reflexionar sobre cómo se puede ayudar a las personas que tienen este tipo de problemas y cómo podemos ser ayudados por ellas a su vez. Así que espero que estéis muy atentas y muy atentos. Cuando hablamos de fe, pensamos siempre en templos, en catecismos, en bautizos, en bautismos, en cultos, en reuniones, pero la fe está mucho más allá de eso, porque la fe debería estar en la calle. Jesús de Nazaret nos envió a la calle, no nos hizo emisarios para que nos encaustremos en cuatro paredes haciendo nuestros ritos, nuestras plegarias, nuestros himnos. Nos hizo emisarios para salir fuera. Iglesia, ecaleo, de adentro hacia afuera. Y esa gente que a veces, a consecuencia de sus adicciones, no todos llegan a ese extremo, por supuestísimo, pero hay algunas que llegan al extremo de vivir literalmente en la calle. Y a esas calles es a donde tendríamos que ir los emisarios de Jesús. Eso eran los apóstoles. Cuando él ya no estuvo, se convirtieron en emisarios del mensaje de Jesús. Así que a la calle. Y hoy nos gustaría virtualmente ir a la calle, a los lugares donde no hay púlpitos, no hay bancos, casi solamente hay dolor, sufrimiento, culpa. Y ahí entran personas como Diego, que se parte la cerviz para poder hacer lo que pueda. Yo sé que él no está expectante del éxito que ocurra, sino que simplemente le gusta acompañar. Y si en el acompañamiento pasa algo, miel sobre hojuelas.
¿Qué nos cuentas para empezar? ¿Quieres presentarte, contarnos algo de lo que has estudiado, de lo que has hecho, cómo has transicionado de una cosa hacia la otra? Cuéntanos cosas. Bueno, en primer lugar, Juan Ramón, gracias por esta presentación. Esta sensibilidad, efectivamente, en temas más al escondite, y tal como diría Dietrich Bonhoeffer, ¿no? La comunidad esconde el pecado uno del otro, no vaya a ser que se enteren, no vaya a ser que se enteren de nuestras miserias, pero no hay que ser misericordiosos, ¿no? Con nuestras miserias nadie hace apología de estas ni las defiende, pero me gusta que por lo menos los genios como tú, al que considero un genio, un Uf, grande, puedan, vale, corta, corta, puedan, corta. sí, es así, puedan por lo menos tener esa sensibilidad. No solo, no solo tú, alguien más, ¿no? Alguno más, incluso esa palabra del Evangelio, ¿no? De la cátedra del polvo que llamo yo, las cátedras de Jesús, no las cátedras de los despachos solamente, sino la cátedra del polvo. Bueno, soy digamos, teólogo especializado en adicciones. Mi grado es en teología, máster en teología y mi especialidad, un máster reconocidos homologados en conductas adictivas y prevención. También escritor, bueno, en fin, la presentación eso es lo de menos porque lo que realmente importa es el acompañamiento en una situación que poco a poco ha estado dando un giro de 360 grados. Hemos viajado desde considerar la adicción como un vicio, absolutamente responsabilidad del sujeto, lo hace porque quiere, es su voluntad, Lo hacia dejará cuando quiera, dejará cuando quiera, si exactamente. quiere, puede. Si quiere, puede, claro, el sujeto a esto lo hemos creído todos, lo ha creído la comunidad científica en un momento determinado, hasta que ya se está dando cuenta, y este es nuestro gran deseo, que la Iglesia no quede detrás, sino adelante de estos descubrimientos, que no es un problema de voluntad, sino que ya forma parte de un problema de salud pública, un asunto de salud mental, de un desajuste emocional. Y esto lo cambia todo. Ya viaja la responsabilidad del sujeto ahora hacia la sustancia o hacia la conducta, con lo cual surge evidentemente un desafío que es la educación, educar en adicciones. La promoción y la prevención, que no es lo mismo. Promocionar salud es ya, si tengas o no problemas de adicción, esto debería ser un asunto de promoción de salud mental, y las iglesias, que todavía están digamos, enfocándolo desde un punto de vista más oscuro, secreto, con cierta piedad, digamos, cierto intento de piedad, pero no a la orden de lo que ya sabemos, sin lugar a dudas, que es un asunto de enfermedad y que la Iglesia puede ayudar, debe ayudar como agente educativo que es. Así que eso, por un lado, es muy, muy importante que esto cambie, y este es nuestro gran objetivo, nuestro gran deseo. Como soñador, y aún ya han pasado casi 25 años, ¿no?, desde un posible llamado laboral, bueno, como soñador enfrento siempre esta ilusión de la creación de un campus, de la creación de un centro que trate la adicción, pero de una forma diferente, porque los centros privados son enormemente caros y no todos pueden acceder a ellos, y los centros públicos tienen una gran lista de espera. Entonces surgió hoy un vacío, además, importante, que la Iglesia debería enfocar como además, como tú muy bien has introducido, como un asunto de evangelismo práctico, es decir, cómo actuaba Jesús, cómo Jesús viajaba hacia las miserias de los demás, incluso arriesgándolo todo. Recuerdo, sin ir más lejos, cuando estaba siendo apedreado y él corriendo por aquellas calles, temiendo por su vida. Juan capítulo 8, y el traspaso, simplemente porque la preexistencia y demás le ocasionaba algunos problemas. Y justo el texto nos lleva a Juan 9, que viendo Jesús a un ciego de nacimiento, justo en el momento que está siendo perseguido, siendo amenazada su vida, en ese mismo instante tiene tiempo para ver a un ciego desde lo lejos. Este Jesús es el que me conmueve, y crear un centro, crear un proyecto que ya está, esto se presentó hace, como digo, 25 años, yo creo que es una labor
que la Iglesia podría atender en cualquiera de sus organigramas, ¿no? Así que, si A me las dices iglesias, presentarme, pues un soñador. a las iglesias les gusta mucho promover ministerios cuando la gente está ya en la cárcel y va a las cárceles a predicarles el evangelio, pero cuando aún están fuera, no se preocupan por ellos. Y hay personas adictas que acaban en la cárcel a causa de su adicción. ¿No sería mejor tratarlas al principio, antes de que pisen la cárcel? ¿O es que nos gusta ponernos la medallita de que estamos yendo a la cárcel a predicar el Evangelio? Claro, claro. Además, claro, porque no estamos como luz y como sal de la tierra. Sois la sal de esta tierra, la luz de este mundo. No, no destacamos por esto, por descubrir esto, por llegar antes. Digamos que solemos llegar antes en la condenación, y somos los primeros, pero no, Jesús sí lo hacía, pero nosotros quizás nos falte esa sorpresa, ¿no? Dios es siempre descubrimiento y sorpresa, ese elemento en el que hemos llegado a comprender de qué se trata esto y no descubrirlo solamente en la ciencia, sino descubrirlo en el espíritu, ¿no? Como tú bien dices, se puede, es un campo misionero, se puede actuar desde la infancia, desde las familias, desde los hogares. El mundo ya lo está haciendo, ya está incorporando programas en sus escuelas, en programas de educación primaria. Es decir, ¿dónde está nuestra iglesia? ¿Dónde está nuestra contribución a la comunidad? ¿No? Esto es lo que realmente nos coge siempre, siempre más rezagados, más rezagados. Tarde. Has hablado antes de salud mental. Quería hacerte una pregunta. Sabemos que el consumo de sustancias, sean las que sean, puede llevar a un problema de salud mental. Pero lo que querría preguntarte hoy es, ¿puede un problema de salud mental llevarte derechamente a las adicciones? Claro, es lo que se conoce ahora como patología dual o comorbilidad mórdica, que es una palabra muy extraña, pero que no es otra cosa que el descubrimiento de cómo, por ejemplo, trastornos como el déficit de atención o ciertas impulsividades, control de impulsos, se vinculan, o la esquizofrenia, se vinculan con la adicción y viceversa, con lo cual vuelve a reforzarse la idea de que no es voluntario, es decir, el adicto no Se tiene. cierra el círculo, claro. Claro, claro, es un asunto además de un porcentaje mayor si hay un TDAH un diagnosticado, que ahí la Iglesia no se sorprende o no nos sorprendemos tanto. Bueno, pues tiene trastorno de hiperactividad. Bueno, suena bien. Dice, no, pero es adicto, como tú bien decías, no poner etiquetas. Ahí ya no lo vemos igual, por lo que arrastramos del pasado, porque creemos en el fondo todavía hoy que es una conducta pecaminosa, que es un pecado. Y hay que aclararlo muy bien. En el momento que se enferma, en el momento que hay un cáncer psicológico, que es una cárcel en vida, la adicción, que es un desajuste emocional, el discurso religioso casi es más negativo. Ese discurso negativo, ese discurso religioso de que es pecado la enfermedad, que seguimos manteniendo. Y que es comprensible porque durante mucho tiempo no hemos diferenciado la conducta adictiva o lo que se puede entender como, bueno, los vicios del pasado que se han convertido después en esclavos del futuro. Entonces, cuando la persona enferma, enferma. Y ya ese discurso ha de ser modificado. Por eso es tan importante la educación en adicciones. Tanto se tengan problemas como si no. Tanto se consuman sustancias como si no. Ahora estamos en un mundo globalizado, hipercomunicado, entonces tenemos también las amenazas de los juegos de las apuestas disparadas y de nuevas amenazas que en el fondo actúan igual que una adicción. Que Bueno, son adicciones también. son adicciones a comportamentales o adicciones a conductas. Bueno, pues ahí es nuestra importante labor de educación. ¿Por qué? Porque la Iglesia, en el fondo, con todo su significado, es un agente educativo y puede funcionar de forma maravillosa, pero también puede destruir. Y esto es lamentable, pero es así. A veces
la Iglesia, quizá con buena intención, no lo sé, pero su intento de ayudar lo que ha producido es totalmente el efecto contrario. Y el adicto y su entorno casi no ven en la Iglesia una solución, sino más bien acuden a especialistas, a profesionales, porque entienden que quizá tenga que haber una ayuda diferente, ¿no? Y ahí es donde deberíamos ir de la mano, ¿no? La ciencia y el espíritu, ambas, porque no conduce a nada. Es decir, cuando una persona lleva a ese punto de enfermar, el discurso de te lo mereces, haber hecho caso al pastor, te lo dijo tu padre, eres un irresponsable, eres un loco, un estúpido, que es como se asocia muchas veces al adicto. Incluso ya hoy se ha dado cuenta la comunidad científica, para que veamos un ejemplo, en Estados Unidos ya se está dando cuenta que los castigos después de las prisiones, ya que hablabas de las cárceles, es decir, sujetos que están 20 años encarcelados con una adicción y salen porque ya tienen sus permisos y saben que si ocurre otra vez, vuelven a entrar en prisión y vuelven a caer. Entonces llega un momento en el que la política de Estados Unidos, esta comunidad científica más avanzada, NIDBET, con Nora Volkow, la doctora Nora Volkow, está insistiendo en que el castigo incluso no es productivo. Es decir, y esto suena extraño, decir, oye, si sales, vas a salir, lo has ganado, llevas 20 años muy bien, te has portado muy bien, vas a salir tu permiso, pero ya sabes, ojo, pórtate bien, lo que decíamos siempre, ¿no? Pórtate bien, cuidado, y caen los sujetos. No, ese sujeto adicto no cae porque quiere caer, no quiere volver a la cárcel, no cae porque le gusta la sustancia, no cae porque es un vicioso irresponsable y porque no. Esos razonamientos obedecen a un desajuste límbico, es decir, del sistema de gratificación, de cuando nosotros generamos dopamina, serotonina, cuando nos reímos, cuando estamos alegres, cuando todo esto está afectado, y la Iglesia es tremendamente útil y maravilloso si sale bien, si va bien, pero también puede ser muy negativa. De ahí la importancia de estos temas y de que hablemos de ellos, claro. Quería comentarte que tú, cuando empecé a hablar contigo sobre esto, hace ya mucho tiempo, perdón, tú me diste una clave que me ha servido para entender un poquito parecido a como entiendes tú, pero con menos información y menos preparación, por supuesto. La clave es verlos como enfermos. A nadie se le ocurriría decir, por ejemplo, a una persona ciega, es pecado que estés ciego. Hace 2000 años ya Jesús ¿cómo decir? Se enfocó en una persona a la que le estaban diciendo exactamente eso. ¿Quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Claro, pues nosotros repetimos de nuevo. O sea, una persona que está sufriendo una adicción está enferma. No hay pecado en eso. O sea, esa palabra no cabe en las adicciones. Está enferma. Y por lo tanto, si la Iglesia no ayuda, entiendo yo, no ayuda a sanarla, es mejor que no haga nada. Nada, porque empeorará las cosas. ¿No te parece, Diego? Empeorará y además pierde la oportunidad de que un adicto en recuperación, un adicto recuperado, por alguna manera, recuperado en las manos de Jesús, por ejemplo, ya no va a tener, incluso suponiendo que la Iglesia avance en ese sentido, pobre, es un enfermo, pobrecito, un ciego, como en la época de Jesús, incluso lo haga, incluso lo hiciera, surge también la hipótesis del riesgo que en la Biblia y en Jesús siempre lo encontramos a favor de la persona humana, y la hipocresía de la persona eclesiástica, ¿no? Sí, pero ahora recuperado no nos vamos a fiar de ti, ¿no? No te vamos a entregar la oportunidad de trabajar para los demás. ¿Por qué? ¿No? Es decir, esto en sociedad también es el estigma. Permíteme, Juan, que pueda
mostrar simplemente algunas señales, o sea, algunos resúmenes de cómo enfrentamos un poco la disyuntiva, la diferencia entre la Iglesia y el sueño de Iglesia, de ser Iglesia y no ser Iglesia, ¿no? La evidencia y contra la creencia, ¿no? La tensión entre los enfoques, ¿no?, científicos, las perspectivas religiosas que limitan colaboraciones con sistemas de salud. Es decir, desde el momento en el que, bueno, pues solo la oración va a servir, no es un elemento de juicio, ¿vale? No es un elemento de juicio y no estamos en contra de la oración, pero no es un elemento que en estos momentos nos pueda servir. Por ejemplo, la fe sin libertad, es decir, las prácticas coercitivas, ¿no? Y esos internamientos forzados, los retiros involuntarios que vulneran incluso derechos humanos y la autonomía. Es decir, ¿puede existir recuperación sin consentimiento? Es decir, la verdadera libertad. Es decir, no conseguimos que la persona en este tipo de problemáticas salga adelante si no le damos libertad. Donde no hay libertad, no está Dios, si no le damos confianza. Pero la Iglesia sigue teniendo miedo a todo, porque en el fondo es un movimiento que tiende hacia lo seguro, hacia lo conservador. La sostenibilidad en riesgo, por ejemplo, ¿no?, la dependencia crítica de donaciones, de voluntariados económicos que generan una atención intermitente. Bueno, una escasez de recursos palpables, es decir, esto obedece a una consejería o no sé, busca a tu médico de cabecera, pero claro, no hay un esfuerzo, ni siquiera un proyecto como el que sí ya se están elaborando en todos los ayuntamientos de todas las comunidades seculares. Sí, hay mucho voluntarismo, ¿no? No profesionalismo, sino hacer lo que se puede. Eso, lo que se puede, pero no con orden, con Sin recursos, formación. con los presupuestos como sí entienden los gobiernos. O sea, los gobiernos entienden que es un problema de salud y vamos a poner dinero porque es importante. Bueno, pues esto queda todavía muy lejos. La culpabilidad, sobre todo, contra la ciencia, esa falta de valores. Pues el adicto algo ha hecho, a saber, pecó este y sus padres, ¿no? Pero si es de nacimiento. Bueno, pues como va a pecar en el futuro. Por eso le castiga Dios. Causas psicosociales. ¿Qué perdemos cuando reducimos la adicción a un juicio moral? La cantidad de estigmas. De hecho, pues bueno, en mi propio caso, es decir, y a tu gran pregunta de nuestra entrevista, probablemente esa losa la llevemos, ¿no? Bueno, su pasado es así, ¿no? Perdonamos, pero las facturas están sin pagar. No para Jesús, que nunca fue así. Jesús ni siquiera hablaría de una adicción, ni siquiera preguntaría qué tipo de adicción y qué tipo de sustancia, ¿no? Sino que actuaría, sanaría y salvaría, que es realmente lo que nos conmueve de Jesús. En la espiritualidad sin un soporte clínico, ¿vale? Lo espiritual está por encima de todo, sobre la atención médica, psicológica. No hay profesionalidad, no hay equipos profesionales que aborden la adicción desde una salud integral, holística. ¿Puede la fe sustituir la atención médica? Claro, esto no lo hacemos cuando hay una pancreatitis, hay un cáncer, hay que hacer una operación, hay que quitar una muela, que por cierto se utiliza una anestesia que contiene cocaína. Es decir, ahí no hacemos distinción, pero en el adicto tenemos más reparos e incluso hacemos algo muy negativo, ¿no?, que es trasladarle a Dios nuestro problema. Es decir, no, Dios, tú lo vas a arreglar, no necesitamos a los médicos. Tú, con una oración fantástica y poderosa, tú Dios o poderoso, nos ayudarás. O incluso eres el gran médico. Y claro, esto convoca o provoca, desde el punto de vista teológico, una situación a Dios incómoda, ¿no? Imposible. Porque claro, no es coherente con la Biblia, no es coherente más que con una fe inmadura y con una perspectiva de la problemática de la teodicea que dirige directamente el mal hacia Dios. No, tú puedes arreglar. No, hombre, si es que Dios pudiera, no habría un adicto en el mundo, no existiría la adicción. Así que son estos déficits que se podrían arreglar, ¿no? Nosotros hace ya mucho tiempo, 24 años, Karen ya, por supuesto, nos escuchó, nos atendió, nos leyó, incluso se estableció un proyecto educativo y social entonces con un enfoque
preventivo a comportamientos adictivos que los estamos viendo a la orden del día, a procesos o a sustancias, e incluso lo vinculamos y realmente lo creemos así con el mensaje de salud del tercer ángel, que no es más que realmente entender un problema de salud mental que hoy en día sería un campo misionero enorme. En un grupo, por ejemplo, como el que estamos, de pocas personas, hay problemas de adicción. Es que está a la orden del día, es decir, y las personas quieren ver a este Jesús, necesitan ver a este Jesús. No necesitamos tanto la hipocresía del Jesús que queremos mostrar, que mostramos, y que a la hora de la verdad, cuando hay que firmar y avalar a estos adictos recuperados, no lo tenemos tan claro. Por eso es muy importante este tipo de concienciación. Sabemos que es muy difícil que se pueda llegar a entender la importancia de un campus en adicciones, donde, por supuesto, tienes el aspecto ambulatorio, tienes el aspecto de ingreso, tienes el aspecto más grave, menos grave, pero en el fondo la adicción es una amenaza real. No perdemos nada. Traería bautismo y traería diezmos, que es realmente los únicos proyectos que se quieren entender desde el punto de vista empresarial. Es una pena, pero a veces es así, ¿no? Un proyecto es escuchado, sí conduce a los bautismos, sí conduce a los diezmos. Pero este proyecto es un proyecto de salud mental que ya el mundo está realizando, no la Iglesia. Y pongo un ejemplo para que podamos hacer más preguntas, si quieres, Juan Ramón, y es, por ejemplo, los centros que existen sobre las personas que realmente están presionadas por su profesión, que tiene que ver con la salud, por ejemplo, médicos, enfermeros, profesionales de la salud mental, pero que tienen problemas de adicción. ¿Y qué hacemos con ellos? Porque para la Iglesia, mire usted, es un médico, pero tiene problemas de adicción. ¿Pero cómo me voy a poner en manos de este médico? Claro, el mundo, que es tan malvado, pues entiende que las presiones de las propias urgencias que tienen, la propia situación que puede enfrentar cualquier familia, cualquier persona, no podemos cortarla de raíz sus casi 10, 15 años de estudios porque tenga un problema de adicción. Y entonces crean unidades como esta, no citaré su nombre, pero donde está especializada exclusivamente para problemas de adicciones, pero de este tipo de personas, o sea, de personas profesionales de la salud. Entonces, qué curioso, ¿no? La gran hipocresía del mundo, aparente, pero está salvando, sanando, está utilizando el Evangelio, sin saberlo tal vez del mundo, y frente a nuestras queridas iglesias, nuestras comunidades, que buscan en la oración los recursos, que buscan en la oración las soluciones, pero que es una piedad, yo diría, ciertamente inútil, ¿no? De momento es una piedad considerar, pero quieta, no es móvil, no es una iglesia activa, como tú mencionabas, una iglesia en la calle. Por eso es en mi opinión, importante que veamos este campo, todas las iglesias, desde un punto de vista profesional, científico, médico y seguro, además, de tener gran éxito. Y además lo tenemos. Es decir, a veces no es tanto las filosofías de las iglesias lo que nos molesta, sino la aplicación. Por ejemplo, el Camino a Cristo es una maravilla, una verdadera maravilla. Versión especializada para la recuperación de adicciones. Esto está editado así, ¿vale? No es el libro El Camino a Cristo nada más, es el Camino a Cristo con las aplicaciones en la recuperación de adicciones que son verdaderamente maravillosas. Entonces, mi pregunta es, bueno, y dejo que me preguntes, Juan Ramón, pero mi contradicción o mi preocupación, por un lado se puede, porque la iglesia es maravillosa, o podría ser maravillosa, y por otro lado, Dios mío, qué crueldad, ¿no? Qué oscuridad. Ambos mundos parecen enzarzarse, ¿no? Tenemos los principios pedagógicos más avanzados de la ciencia, son los principios que están en el Camino a Cristo, solo que la ciencia elimina elementos religiosos precisamente por
tal vez la responsabilidad de los religiosos, y para evitar conflictos, pues quitamos esos aspectos para quedarnos con el principio científico que funciona. Bueno, pero ¿dónde está nuestra sal de la tierra y dónde está nuestra luz? Esa es mi pregunta, mi preocupación. Puedo contarte que cuando yo era mucho más joven que ahora, había en la comunidad a la que asistía dos hermanos que, que eran adictos, eran personas adictas, y los dos murieron. Y recuerdo perfectamente al padre y a la madre llevando el estigma en la comunidad de haber tenido dos hijos de tres, dos hijos muertos debido a sus adicciones. Yo, sin ninguna información sobre cómo hay que actuar frente a una situación así, lo que no me cabía en la cabeza es que, además del propio sufrimiento para esta madre y este padre por haber perdido a estos dos hijos, añadíamos una carga más, un fardo más. Me acuerdo cuando Jesús dijo eso de venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. He explicado un montón de veces que ese cargados no es así. El texto original plantea un aoristo pasivo, es decir, los que estáis trabajados y habéis sido cargados por otros y no tendríais por qué llevar esa carga. Bueno, pues esta familia a mí me enseñó que no sabemos y que tenemos que aprender, que tenemos que informarnos, confiar en los profesionales. Cuando te partes un brazo, no le dices al Señor, cúrame. No, te vas al traumatólogo a que te cure. Eso es menos voluntarismo y más, si no profesionalismo, porque yo, por ejemplo, nunca seré un profesional de esto, pero sí al menos tener la voluntad de informarme para no hacer daño, para emplear las palabras oportunas ante una persona adicta y que no se sienta culpable. Fíjate, a mí me gustaría preguntarte si hay un momento cuando pensaste, esto es lo que quiero hacer. ¿Y qué pensamiento te llevó a eso? Bueno, en principio yo solo he querido ser pastor toda mi vida, desde 1989. No he tenido otro sueño y aún lo sigo teniendo. Es algo muy curioso que le digo a mi Dios, oye, Señor, quítame ya este deseo de ser pastor. No se va. Es lo que yo quería ser, 1989. Después contraje la adicción y 40 años más tarde hemos terminado todos nuestros estudios objetivos y han pasado 25 años, como os decía. Ese llamado no se ha producido, pero ¿en qué momento yo descubro que realmente esto es no solo lo que quiero hacer, sino lo que es realmente positivo, sería un camino, ¿no? Porque Dios sí es un experto en imposibles y sí que reconstruye vidas rotas, no importa de quién sea la culpa, pero las quiere reconstruir. ¿Qué mejor manera de poder ayudar a personas que han sufrido, como tú comentabas al principio, están sufriendo? Por supuesto, no lo que he sufrido yo, menos, más, diferentes maneras, porque la adicción tiene 1000 caras, es el monstruo de 1000 caras, ¿no? Esto es evidentemente una labor, primero, maravillosa, una posibilidad de evangelismo fantástica, es decir, cuando tú ves la recuperación en los demás, eso no tiene precio. Se puede trabajar desde el trabajo social, se puede trabajar desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la consejería pastoral, se pueden hacer grandes labores, porque realmente, claro, la persona que no conoce el infierno de una adicción, para que nos hagamos cuenta, es un desajuste emocional. La iglesia está llena de emociones. Yo también me hice daño en la iglesia. No la iglesia me hizo daño, yo me hice daño en la iglesia.
porque es un agente emocional. Bueno, y probablemente lo esté pagando. Pero cuando una persona está intentando vivir con un desajuste emocional del calibre que tiene la adicción, no es para nada una vida agradable. Es más, es una vida casi infernal. Si conseguimos recuperar a este tipo de sujetos adictos y sus entornos, lo que la Iglesia y la sociedad tal vez no entiende es que son potenciales, nuevas vidas potenciales. ¿No decimos esto del Evangelio? ¿No creemos en la nueva criatura? No, pero no con los adictos. No vaya a ser que la líen, que creen problemas. ¿Qué problemas van a crear nuevos que ya no estén en la Iglesia? ¿Qué van a ser esta gente? Es decir, no solo perdemos la oportunidad de disfrutar de ellos, de esa nueva vida. Y yo me doy cuenta porque al pasarlo tan mal y decir, Dios mío, probablemente podamos aportar, ayudar un granito de arena, tú me estás sacando de aquí, esto es muy hermoso, esto realmente es poderoso, porque tu vida se acabó. Es decir, aunque no llegues a ese extremo, como hemos visto en algunos casos, es decir, las sustancias adictivas no son tan mortales como las legales. El tabaco y el alcohol mata mucho más que la cocaína o la heroína, mucho más. Las drogas ilegales no son tan mortales, pero sí generan infiernos y luego particulares. Entonces, cada persona tiene un entorno, tiene una historia. No somos moléculas, no somos células solamente, somos historias. Y claro, si la Iglesia se cierra ante esta oportunidad, que no es fácil que la entienda, cerramos las puertas a personas que, una vez recuperada la vida, por eso quise hacer esto y quiero hacer esto y sigo haciendo esto, porque ya no solo lo negativo que has pasado en tu vida, todos enfrentamos historias, ya está, pero vamos a centrarnos en lo bonito, en lo positivo ahora. Es decir, aunque hayan quedado, es decir, ya no es la vida que quería ser, no es la vida soñada, pero como la gran mayoría, pero podemos hacer cosas, claro que podemos hacer cosas, pero no solos. Necesitamos el apoyo de nuestras comunidades, porque es fundamental el no sentirse solo en estos momentos, y ganaría, yo creo, mucho más un evangelismo puro, un evangelismo práctico, un Jesús en acción, que es lo que yo sí encuentro en la Biblia en cualquiera de sus páginas. Y a veces me cuesta más trabajo verlo en algunas denominaciones, que es lógico que busquen sus perfiles exactos y maravillosos y perfectos, yo entiendo, pero nosotros no nos conformamos con mucho menos. La Biblia no solo contempla los perfiles perfectos, los perfiles si has hecho las cosas bien, yo diría que contempla mucho más perfiles más complejos. ¿Nos da miedo? Bueno, ¿no nos atrevemos? Bueno, pero es un campo que yo estoy convencido sería no solo bueno para la Iglesia, porque las iglesias podrían crecer, bueno para las familias, que ver a un hijo recuperado o ver a un esposo recuperado en una adicción, eso no tiene nombre, y sería bueno para la comunidad. La comunidad secular lo está entendiendo. Por eso ya ha lanzado claramente prevención en las TIC, en las tecnologías de la información y comunicación, en las apuestas online. Ya se está adelantando a la marihuana sintética. ¿Dónde está la Iglesia? Con el discurso. Y hablamos, por ejemplo, un teólogo como yo que termina sus estudios, casi su doctorado, que está en regla, pero que tiene ese estigma, ¿no? Guardo todas las respuestas de muchos de los sitios en todo el mundo de búsqueda de empleo. Es ese miedo, ¿no? Pero esto de la adicción no es bueno para ti, ¿no? Estas son algunas de las cartas que yo recibo. No critico, repito, me encanta que hagas esta entrevista conmigo, Juan Ramón, y no quisiera que ni por un asomo se notara ni cierta acritud, ni cierta resentimiento contra la Iglesia. La Iglesia es maravillosa, puede ser maravillosa, ¿vale? Sí, sobre todo Jesús está en ella, porque Jesús es maravilloso. Y a mí me ha ayudado y veo que a las personas también. Y aquellas que no han necesitado aparentemente la Iglesia, lo que les ha ayudado de verdad son los principios del Evangelio puro, no de un Evangelio quizá tergiversado por el miedo, por las circunstancias, por el institucionalismo, por el orden famoso, ¿no? Y esta es mi defensa, es decir, como en su día hicimos
por cierto, con una mujer maravillosa como es Mariluz, que es trabajadora social especializada en adicciones también, como hicimos con personas que encontramos en nuestro camino maravillosos y que mando un abrazo, presentamos un proyecto que ahí está. Bueno, no sé, ni siquiera se ha leído o respondido, pero la sociedad secular sí. Esto es, digamos, lo que yo quisiera abogar, ¿no? De hacer un llamado de atención a todas las iglesias, no solo algunos movimientos, sino a todas, ¿no? Que cojan el legado de Jesús, es decir, Jesús y solo Jesús en acción, en la calle. Quiero deciros, jesuanos y jesuanas, que este vídeo será un poquito más corto de lo que solemos hacer. Diego tendría que marchar alrededor de las 9, así que tenemos unos 20 minutitos para seguir conversando. Vamos a ver si conseguimos trazar un trayecto que nos lleve más cerca a lo que perseguimos, y es fomentar el hecho de que las personas estamos para ayudar y para ser ayudadas. Y por lo tanto, una comunidad de creyentes debería abrirse con valentía y sin miedo. Una de las palabras que más repitió Jesús de Nazaret fue: no tengáis miedo. No tengáis miedo a abrir las puertas de las comunidades. Si no estamos saliendo hacia afuera, al menos dejemos que entren adentro, abramos las puertas. ¿Tú recuerdas, Diego, la primera vez que realizaste un acompañamiento a una persona que sufría adicciones? ¿Lo recuerdas? Sí, claro, hemos realizado muchas claro, las recuerdo. Tanto las que no han salido bien como las que sí. Es un componente que no se puede describir desde el prisma de un adicto, ¿no? Los que hemos vivido esto. Es maravilloso en el sentido de comprender, ver a Dios como siempre comentaba, ¿no? Ver a Dios en el infierno, ver a Dios realmente en las situaciones donde no hay Dios, ¿no? Que es lo que ellos llegamos a decir, no hay Dios, esto es insuperable. Ver la capacidad, no solo con la que Dios nos ha creado, la capacidad de superación, de resiliencia, de búsqueda de nuevos objetivos, pero sobre todo la incorporación en aquellas personas que, claro, cuando tú ya estás en otra fase y los ves, pues tu corazón se llena de misericordia, pero tiene que haber un plan, tiene que haber un programa, tiene que haber cierta justicia, ¿no? Porque no enferman todos. Y quizá los que más lo merecerían, entre comillas, son los que se libran. Es decir, es una enfermedad cruel en el fondo, porque además no sabes qué elementos cumples para que llegues a la adicción. De todos los que han consumido, pues solo llegarán unos cuantos. Y las conductas adictivas, lo mismo, porque no dejan de ser más que etapas. Pero claro que lo recuerdo. Y recuerdo sobre todo las personas que están agradecidas y que han rehecho su vida. Muchas veces en silencio y en secreto, que es lo lamentable, como os comentaba, porque no se podía enterar nadie. Y esto volvemos a la misma idea, ¿no? No se puede enterar nadie. ¿Por qué? Por el estigma, exactamente. Claro que lo recuerdo, Juan Ramón. Y además, eso nos llevó a crear este proyecto, que son 120 páginas donde está todo, es decir, está lo que nos gustaría hacer, la capilla, la cafetería, las habitaciones, todo, con sus presupuestos, con todo, está ahí. Es decir, y es una pena porque en ciertos lugares sí que se hace, en algunos lugares, y sí funciona, pero bueno, aquí por lo visto no ha llegado todavía el momento. Lo realmente importante es que no veamos la adicción como un elemento que a nosotros no nos pasará, no nos toca, a nuestros hijos, nuestro entorno. Mis hijos están muy bien, esto es para los de los 80, los heroinómanos de los 80 o los farloperos de los 90, ¿no? A mí no me va conmigo. No, la adicción es un asunto de educación, sin más. Ahora necesitamos ser educados ¿en qué? Pues en conductas adictivas, conductas que nos llevan a la compulsión, las compras absolutamente, es decir, nadie las ve como una adicción.
las compras compulsivas hoy en día es muy fácil. Puedes comprar cuando quieras, a cualquier hora, 24 horas, porque además se pasean por medio mundo con sus millones y sus yates sin fabricar nada, pero tú sí que fabricas una compulsión. Voy a comprar algo. No te das cuenta, no es una, al principio no pasa nada, pero hay personas con problemas en las compras. ¿Quién les va a ayudar? Oye, pues que no compren, ¿no? Dirían, pues allá ellos. ¿Cómo que allá ellos? Hemos fomentado un mundo adictivo. Es decir, el juego online puede hacerse con una tarjeta falsa, con una identidad falsa. Un niño que no ha madurado, que tiene 16 años, apuesta la nómina o la pensión de su abuelo y se da cuenta que lo ha perdido. Y el abuelo, y es un drama para toda la familia. ¿Y cómo ha empezado todo? En un ordenador. Esto es nuevo, no existía atrás, no hay una sustancia, no hay un consumo, hay 16 años. ¿Qué decir de la persecución, del bullying, del abuso constante, del grooming, del sexting? Es decir, bueno, los chavales buscando esa dopamina, ese reconforto, esa gratificación en el erotismo y en un externo que te dice qué guapo es, qué guapa es, y va minando tu confianza. ¿Qué decimos de esto? Esto es terrible, que puede acabar en suicidio. Esto se está potenciando muchísimo. Esto es un problema de educación y es un problema antes que moral, educativo. Porque si llegamos tarde, como solemos hacer, pues una generación no va a estar perdida, pero una generación va a estar afectada. Si vamos a las escuelas desde el principio, si intentamos promocionar la salud y luego prevenir, pero promocionar, algo haremos. Me encantaría que las iglesias lo hicieran. No es un asunto solamente de una posesión demoníaca. Es un asunto en que la iglesia debería abanderar, como ha hecho con la reforma en la salud en algunos aspectos, que es maravilloso, como lo ha hecho con la alimentación. Pero no rechazar la adicción porque la encasilla en una simple manera de entenderla, ¿no? Esto, claro, cuando pasa a los hijos tuyos, a los que forman parte de ti, entonces lo ves de otra manera, ¿no? Recuerdo ese episodio con Jonathan, ¿no? Y David. Pues ves este hombre, sí, este hombre es malvado, este hombre este hombre no puede ser, este hombre eres tú, ¿no? Y ahí entiende David, ¿no? Muchas veces es esto, la adicción es del vecino, ¿no? Pero cuando nos toca a nosotros, claro, yo jamás pensé, nadie piensa, voy a ser adicto, ¿eh? Me lo gané porque consumí, no, consumimos todos, hay una generación que se consumen todos. Es que no todos podemos tener una educación maravillosa desde el principio, no todos venimos con un sello, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre. Es que la iglesia y la comunidad se construye con vidas así, con vidas rotas, y no deben ser olvidadas ni abandonadas, porque no por eso son menos productivas o seguras. La historia bíblica nos lo demuestra. Me acuerdo mucho de Mefiboset. Mefiboset es un perro muerto, dice él, que no tiene piernas porque es un accidente, pero David se acuerda de él, es linaje. Mefiboset es un personaje bíblico maravilloso al que hereda unas tierras y nadie daba un centavo por Mefiboset, como su nombre indica. Bueno, estas historias son las que realmente nos animan. ¿Y qué decir de Jesús, no? Jesús actuando. Esta es la gran esperanza para muchos de nosotros, pero un Jesús maduro, un Jesús estudiado desde su humanidad, un Jesús estudiado como él fue, sintiendo, llorando, amando, limitando incluso no es el mago Merlín, voy curando adictos por el mundo, ¿no? Voy con mi poder divino. No es así. Jesús sufre con nosotros y nos demuestra un camino, una esperanza, que es lo que el adicto necesita, volver a ajustar esa situación, pasar por un desierto y procesar las emociones de otra manera. Y la iglesia darle esa comprensión y ese cariño, que como no debe dárselo, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos más importantes a los que se enfrentan las personas a las que acompañas en este camino? Bueno, se enfrentan primero a la aceptación de su propia realidad. Si cuando uno se da cuenta, la tolerancia a la frustración es muy grande. Es una gran paradoja, ¿no?
la adicción ha ido muy rápido, la sustancia ha ido muy rápido, hemos viajado una etapa de nuestra vida, ahora nos damos cuenta y claro, no podemos volver atrás sin mirar atrás, observando el pasado, un nuevo amanecer, pero es que me gustaría que no existiera. Y claro, la aceptación y la frustración de todo esto es una de las primeras lecciones y obstáculos que hay que afrontar. Y más, por ejemplo, como en mi caso, si queríamos que ser pastores, ¿no? Pues esto es una gran frustración. Pero se puede aceptar y se puede superar y aprender de esta situación. Porque sobre todo con la esperanza. Entonces, uno de los primeros pasos es ese, aceptar. Aceptar que los planes que tenías para tu vida y luego lo que ocurre, ¿no? Esto es lo que tenemos que aceptar en primer lugar. No siempre se acepta. Segundo, los estigmas sociales y personales, es decir, la culpabilidad no se borra tan fácilmente, sobre todo en los buenos adictos que llamo yo, ¿no? La culpa sigue permaneciendo en el corazón de la persona durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre se cree que se puede evitar. Es decir, como a ti no te pasa, tú no entiendes. Yo, por ejemplo, yo ahora he conseguido, si tú me das un cigarro a mí, yo no puedo fumar. Aunque me obligue, he fumado mucho, ¿vale? Si tú me das un cigarro, no puedo. Se ha interiorizado la aversión tanto, y esto es una maravilla. Porque yo puedo ver el paquete de tabaco, tocarlo, encenderme un cigarro si quieres. No podría. Mi propio organismo lo rechaza. Este es el objetivo de una recuperación sana y verdadera, es decir, que rechaces lo que antes no rechazabas. El cerebro se ha vuelto a programar y sensibilizado de una manera, bueno, que es asombrosa. Es decir, yo he hecho la prueba, imposible. Y uno puede decir, ¿cómo era capaz yo de fumar lo que fumaba? Bueno, no puedo. Entonces la segunda realidad es esa, es decir, bueno, ha ocurrido, pero no pensemos que es que lo pude haber evitado, es que en el fondo es irresponsable. El adicto ha sido un irresponsable. Hombre, es responsable para enfermar. Todos somos irresponsables, pero no es momento de juicios, es momento de entender la enfermedad. Lo que digo yo siempre, hacer las paces con ella, ¿vale? Perdido 10, 15, 20 años de mi vida. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Llorar? ¿Tirar balones fuera? ¿Decir, no, la culpa es del otro? ¿O aprender? ¿O aceptar? Entonces, el obstáculo de la aceptación, el obstáculo del estigma, el obstáculo del aprendizaje, de la nueva vida, es decir, ya nosotros no tenemos la misma estimulación que los demás. Consumimos más azúcar, más glucosa a nivel interno, no que consuma azúcar. Yo consumo muy poca azúcar o intento consumir cada vez menos azúcar, pero Sí, pero el organismo consume azúcar, glucosa. Eso es, entonces eso hay que aceptarlo. Nuestra propia impulsividad a veces, ¿no? Las frases, los nervios, a veces es normal, sobre todo si han sido adicciones a sustancias psicoactivas, como puede ser la cocaína. Pues no tienes esa calma. Pero bueno, yo he aprendido a vivir con eso. Quien no aprende a vivir con esto, quizás son los demás que ante cualquier detalle, ¡pum!, ya está. Ya no vale, ¿no? Ya no vale. Dios es mucho más paciente, ¿no? Tiene más acogida de estas situaciones que son pequeños, ahora para mí pequeños detalles, pero que en su momento pueden suponer un obstáculo. Por supuesto, la familia es un obstáculo, la familia que siempre decimos es un agente educativo. Teología de la familia tiene que tener el perrito, la casa, la altura del hombre por la mujer y un bonito texto. Mira qué bonita, esta es la familia. Nancy Malpel, pobrecilla, luego tiene esa separación. ¿Qué? ¿Vamos a anular a Nancy Malpel? Es una gran consejera, pues no puede seguir adelante. Bueno, pues no, la teología de familia no. La familia a veces ha sido un factor de riesgo, no solo de protección. Claro, esto creemos que contradice el Evangelio, no lo contradice en absoluto. Pero la Iglesia lo ve así, por eso, ante la duda, vamos a quitar. Esto suena un poco raro, fuera, no queremos líos, pero ahí está Jesús, es decir, la reconstrucción de todos. Entonces, la familia es maravillosa, pero también ha sido un factor de riesgo. El factor ambiental y educativo, por supuesto, y ahí insistimos, si entendemos bien la Iglesia o no. Si no la entiendes bien, puede ser un pensamiento adictivo, sectario, destructivo de todo, de tu ánimo, de tu vida, de tu alegría. ¿Y dónde está la raíz? En la Iglesia, en la manera en que entiendes la Iglesia. ¿Por qué? Hay que no llegó a la altura, que Dios me pide más, o hay que
en fin, todas estas ideas que no son bíblicas. Y hay que tener cuidado por esto, porque la religión puede ser también un elemento adictivo de destrucción. ¿Sí? Todos estos obstáculos, pero hay que ver los obstáculos como desafíos. Y sobre todo, leer, estudiar. A mí me ayudó mucho la teología de Jesús, es decir, comprender a Jesús una y otra vez, ver elementos que la segunda oralidad, la cristología, hoy el Jesús cómo puede actuar de esta manera en pasajes como el de la mujer encorvada, ¿no? A mí me ha ayudado mucho. O sea, claro, no veo esto en las iglesias, no veo que alguien se atreva a tanto, a arriesgar su propia aplauso, porque es lo que arriesgó Jesús, su aplauso, para salvar a una mujer que llevaba 18 años enferma, ¿no? O por lo menos para imponerle las manos, ahora que estaba, imponerle. Bueno, pues estas cosas a mí me ayudan mucho, ese Jesús, ¿no? Tú, como mencionas tu comunidad jesuana, ¿no? Ese Jesús a mí me ayuda a superar obstáculos y evidentemente a enfrentar la vida de otra manera. No soy partidario de la psicología positiva, ánimo, tus sueños se cumplirán, aunque siga soñando y seguiré soñando, pero lo normal es que no, a veces hay que cerrar puertas, venga que tú puedes, bueno, pues quizá no, y esto a veces es superar, es reconocer y es entender la enfermedad, no llevarla al terreno de la autoayuda y venga y todo saldrá, si tienes sueños se cumplirán, a los Steve Jobs, pues no, esto es muy poco ocurre en una adicción. La adicción ha desajustado nuestro sistema de procesamiento de la información emocional y ahora hay que recuperarlo. ¿Cómo? Con mucho esfuerzo, con muchos ejercicios, a veces con muchas recaídas y sobre todo con un programa, un plan. Por eso es importante un campus. Una persona necesitará ser internada de momento para desintoxicar, otra no. Para estar con ellos, para evolucionar con ellos en el pensamiento emocional. No acompañarles. En el fondo es un acompañamiento maravilloso, difícil y duro, pero maravilloso. ¿Qué te parece que es más difícil de vencer? Son las 9:57, estamos ahí ya rozando. No pasa nada. ¿Qué crees que es más difícil de vencer? ¿La adicción física o las heridas emocionales? Las heridas emocionales. La adicción física se vence fácilmente. La desintoxicación es el proceso más sencillo en cualquier sustancia que hay en una adicción. No tienes más que... es decir, esperar. El cerebro físicamente, es decir, tú internas en un calabozo, ya está. Tu cerebro ya sabe, aquí no puedo consumir. Pues se acabó. Esto de la heroína, los temblores, nada. Es decir, no es difícil. La desintoxicación es relativamente fácil, ¿vale? Hay problemas en el alcohol con el antabús, que es un antagonista, pero es la fase más sencilla. Las heridas emocionales. Y puede llevar años. En reconstruir es como ese iceberg. Arriba el hielo, lo vemos todos, pero el problema está debajo. El que ha rasgado nuestra vida está debajo del mar y no se ve tan fácil. Es decir, la adicción tratada como una causa o tratada como una consecuencia. Si la tratas como una consecuencia, estarás dando vueltas una y otra vez. Es lo que la Iglesia a veces hace, una consecuencia. Eso es consecuencia del pecado, pues caeremos una y otra vez. Si la tratamos como causa, ¿qué es lo que causa una adicción? Todo el enfoque varía, todo el enfoque cambia. Esto es lo que pasa con Jesús. ¿Quién te ha salvado? Dime tú. No sé, un hombre, decía, ciego nacimiento, ya que hemos hablado de un hombre, no sé, un hombre. Jesús ya lo ha sanado. Y no sabe quién. Un hombre, un profeta, no sé. Dime tú quién es. Pues soy yo. Y en ese instante le adoró, se cae rendido, es decir, esa herida emocional que no es la ceguera congénita. O sea, la herida emocional de este joven o de este ciego de nacimiento es toda la sociedad, burlándose, criticando, decir, es un pecador, no tienes, estás apartado. Y lo ha salvado una persona a la que encima lo expulsan de la sinagoga. Por esto no sabe quién es, le obligan a decir, pero que le obliga la iglesia de ese momento, entre comillas, le obliga a decir, arrodíllate, es Moisés, arrodíllate. Mirando, yo no sé nada, solo sé
que habiendo sido ciego, ahora veo. Ahora Y veo. y le expulsaron. Y es cuando aparece Jesús en escena y sigue sin reconocerlo. O sea, la actitud de Jesús es tan diferente. En ese instante, cuando Jesús le dice, yo soy, este hombre cae rendido y este hombre ha curado esa herida y le da igual estar dentro o fuera de la sinagoga, es decir, dentro o fuera de la sociedad, porque es el gran milagro, más que la ceguera cognitiva. Esto realmente es lo que el adicto ha de comprender, lo que debemos comprender, sobre todo los que hemos soñado mucho, para que ya no suframos más esas heridas emocionales. Y tenemos otra vida. Quizá no es como la planeada, bueno, pero es una vida con Jesús. Y esto es lo más importante. Y Jesús es sorpresa y descubrimiento. No llega en este momento, no llega. Bueno, yo no hago a Dios responsable de los problemas de los demás, de los míos, de la sociedad y de los tiempos. No es que los tiempos de Dios. No. Es que cuando Dios quiera serás pastor. No. Mensajes absolutamente sacados de contexto, crueles, llenos de buenas intenciones, pero no positivos, ¿no? ¿Eres pastor o no eres pastor? Si eres pastor, Dios quiere. Si ahora no eres pastor, es que Dios no quería. No es así. Es decir, el Dios en el que creemos, o por lo menos en el Dios en el que yo creo, no es así. Y esto es importante. Cada adicto tiene su propia historia. Cada sujeto adicto, cada entorno tiene su historia. Y los profesionales que vemos cómo actúan las sustancias o las conductas, sabemos en qué momento es producto de, tiene que ver con, pero al final no deja de ser más que el descubrimiento de la causa de una adicción. Y cuando encuentras a ese Jesús, pues como este hombre ciego de nacimiento, cae rendido. Todo el episodio ha estado curado, desde el principio ha estado curado. Veía. Y solo al final es capaz de entender. Por eso, aunque los adictos nos hemos recuperado, gracias a Dios, tocamos madera y somos muy felices con esto, luego toca vivir. Es que Dios no se conforma con curarte, es que Dios no quiere que dejes la adicción, quiere darte una vida. Nosotros Vida plena. Una vida plena. Con la Iglesia tal vez estamos en el proceso de a ver cómo ayudamos, ¿no? Jesús no solo ayuda, sino que, bueno, ahora ya estás sano, voy a darte un camino. Y esto es claro a lo que nos agarramos, pero no desesperados, sino felices e ilusionados. Venga lo que venga, seguiremos trabajando, seguiremos siendo pesados, insistiendo en la importancia de educar en adicciones. Y siempre tendremos personas como tú y personas que también nos apoyen. Y resultados, porque al final también tenemos nuestras propias evidencias. Proponnos, por favor, ahora invito al especialista que no soy y quiero aprender. Proponnos, por favor, un decálogo, no importa 10 o 3, da igual, un decálogo, un catecismo de cómo podría comportarse las comunidades de creyentes ante este asunto de las adicciones cuando tiene en su seno a una persona con adicción. Bien, uno. ¿Cómo podemos hacerlo bien? Bien, uno, la persona que tiene problemas de adicción no va a ir a la iglesia y va a montar un lío. A veces montan líos las personas que no tienen adicciones. O sea, en primer lugar, fuera miedos, fuera culpables y fuera las vergüenzas. Es decir, la persona adicta, que es verdaderamente adicta, no va presumiendo de su adicción, todo lo contrario, va tímida. La persona que va exagerando, que hace locura, para que no la descubran, ¿no? Para que no la descubran, porque está sufriendo, porque tiene miedo, porque llora, porque se hace daño. La persona que monta líos, que es el miedo que tiene la iglesia, no tiene nada que ver con la adicción. Pero nada. Entonces, lo primero, no hay culpas. No hay culpables. Segundo, no hay juicios. No hay que avergonzar a nadie. Lo último que tenemos que tratar es la adicción. Lo último, no lo primero, lo último. Esa persona es una Desarrolla persona, eso, por favor. Me interesa muchísimo. La adicción es un nombre, una situación que cuanto más hincapié hagamos en ella, más atención le damos al adicto. El adicto tiene que saber que no vamos a prestar atención. El lenguaje del adicto no nos interesa. El adicto, por definición, cuando vea que no de atención, se va a sentir extraño.
No, si yo no voy a hablar con el adicto, voy a hablar con su entorno. Llegaré al adicto al final. Él está acostumbrado a, por deformación hermenéutica de la adicción, está acostumbrado a ser el centro de atención. Pobrecito, hay que ingresarlo. Pastor, ¿qué hacemos? No, hace lo que quiere este chico, pero si está haciendo lo que quiere, pero tiene a todos a su alrededor a sus pies. No él, la enfermedad. No él, porque es una enfermedad de manipulación, es un manipulador. Pues entonces el profesional y la comunidad lo que tiene que hacer es olvidarse completamente de la adicción de él y no hablar el lenguaje de él, ignorarle. Es como un niño cuando da pataletas. Si cuanto tú más caso le hagas, menos lo vas a educar. Si quieres educarlo bien, tendrás que ignorarle en sus pataletas. Esto abre un camino muy importante porque es la primera vez que el adicto ya no es el centro de atención. Y la comunidad no tiene que tener ningún miedo. O sea, la comunidad es mucho más grande, Jesús es mucho más grande que todos nuestros problemas. Bienvenido, tratamos normal, la adicción no nos interesa. Vamos a su entorno, todos tenemos un entorno, el entorno es la clave. ¿Vale? El segundo punto que la comunidad debe entender es el entorno. Mientras hablemos del adicto y vayamos al pastor, al anciano, a visitarle porque no haremos nada. Pues ya veremos si te visito o no. O sea, depende del tipo de adicciones. Pero el adicto en general, que no le va a pasar nada. Es decir, va a ir recayendo. O sea, no vamos a conseguir nada. Aquí no es un sprint para dejas de consumir porque eso es el diablo. No. Va a consumir, quieras o no. Pero cuando él entiende que, ostras, me están acogiendo sin culparme, sin juzgarme, sin prestarme atención, esto me interesa. Por supuesto va a desaparecer, va a aparecer, va a desaparecer. Tengo un caso ahora mismo en una comunidad, se ha abierto esta persona maravillosa, conmigo está genial, yo ya sé que va a caer, muchas veces la iglesia no lo sabe y se asusta, pero no se asusta. ¿Ella a quién creéis que llama? Llama a mí. Entonces, lo primero es ese punto, que es muy importante. Y después hay que trabajar los principios que Jesús nos enseñó, el perdón, la vuelta a la vida, la creatividad. Me encanta la creatividad. Esas personas siguen siendo creativas, igual no tanto como pero pueden ser creativas. Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Nacer de arriba. Nacer de arriba es comenzar a vivir plenamente porque alcanzamos la dimensión que habíamos perdido. Todos, pero un adicto más. Lo que es sorprendente es que con un caso tan claro como la adicción, tan evangélico, nos dé tanto miedo. Pero no nos dé miedo las conversiones de los que dicen convertirse, que luego pues puede ser verdad o no. Si un adicto si se convierte, porque creedme, nadie quiere vivir una adicción. Esto de es falso y no sé qué, y es que hace lo que quiere. No, una adicción es un infierno en vida. Si queremos salir adelante, no te preocupes que la conversión va a ser verdadera y no vamos a parar. Esas personas son potenciales. Aunque caiga. Claro. O caiga. Como nosotros somos adictos al pecado. Sí, bueno, exactamente, enfermos es una molécula que tenemos, ¿no? Exactamente, siempre vamos a caer, pero eso no está y tan recaemos, y nos levantamos y recaemos. Claro, constantemente. La adicción hasta a que diferencia... ya llega un momento en el que algunas de las cosas que antes hacías ya no las haces. Correcto. Es el paralelo con la persona adicta que llega un momento que dice, pues si ya estoy en el camino, pues voy a perseverar por ahí. Claro, como os he puesto el ejemplo, y no me gusta ese ejemplo de nada, pero es que me ha pasado como el tabaco. El tabaco no puedo, aunque quiera. Ahora es al revés. Es que no me imagino, o sea, el mareo es brutal. O sea, me marearía, me caería, o sea, sería horrible. ¿Por qué? Porque hay una interiorización. Entonces, el adicto, en el fondo, cuando hay una conversión verdadera y una recuperación, es una maravilla. Pero ¿qué hacemos? ¿Dónde los llevamos? Y nadie los va a querer. Eclesiásticamente hablando, digamos, ¿no? Si esas personas en la iglesia encuentran en sus distintas fases el mismo amor al principio, después y al final, y las responsabilidades consensuadas, medidas, con cuidado, por supuesto, las personas lo van a agradecer, porque no tenemos nada. Lo hemos perdido mentalmente todo. Cuando nos dan un poquito,
las migajas de aquella mujer sirofenicia. Pero ni en Israel he hallado tanta fe, dice Jesús de nuevo, porque esa mujer, no, si yo me conformo con las migajas, bueno, ni las migajas somos capaces de dar. ¿Por miedo a qué? A los robos, a la misma idea del adicto que está en la calle solamente y que roba y que... Pero vamos a ver, ¿qué somos? ¿Maduros o no? ¿Qué es un adicto? Y lo vamos a ver con los jóvenes. Ahora mismo los jóvenes y los móviles es un gran problema desde el Plan Nacional sobre Drogas. Un gran problema. Ya está catalogado. Pues la Iglesia sigue lo mismo, ¿no? No tiene un plan. ¿Qué plan tiene de prevención? No tiene. ¿Demonizar las redes? No puedes hacer eso. No es así. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde hay un proyecto? Ministry Adventist Recovery en Estados Unidos lo tiene. La escalera de Jacob se llama. Es muy bonito. Un padre médico pierde a sus hijos por adicciones. Tú comentabas de esta denominación y crea un gran proyecto, la escalera de Jacob. Muy bonito. Funciona de maravilla. Bueno, ¿por qué no algo así en España? Porque en los ayuntamientos se trabaja, se hace un esfuerzo, pero están saturadísimos. Ponte a una ayuda pública que yo constantemente derivo porque es, claro, es lo que no puedo hacer nada más. Van al lugar público y pues mira, hay 40 antes que tú. ¿Qué hacemos? Y el privado que efectivamente mañana tiene unos costes prácticamente para poderes adquisitivos tremendos. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer muchas cosas. Y sobre todo, no considerar al adicto como alguien que tiene que pagar las facturas. Alguien que expulsamos porque ha recuperado la vista, vete tú a saber de qué manera. O vete tú a saber con quién. No. Por supuesto que tienes que tener cuidado como cualquier persona con la manipulación, pero para eso estamos nosotros, para eso lo hemos estudiado, para los profesionales. En el fondo lo único que podemos hacer es eso, es dirigir, manejar un poco ese lenguaje, por dónde caminar. Y la comunidad, sobre todo, lo que ha de hacer es seguir a Jesús, tener mensajes sanos, tener reuniones o grupos de apoyo de lecciones que estudien positivas. Permitir y tolerar las discrepancias, porque en Jesús existían constantemente, vivía con quien le iba a traicionar, convivían con personas que decían, oye, ¿quién voy a ser yo en el reino de los cielos mayor que tú? Ja, ja, jiji. Ahí estaba Jesús. Pedro tenía una sica, tenía un arma. ¿Cuántas veces le habría dicho Jesús, oye, que mi reinado es por amor? Bueno, y ahí estaba Jesús. Entonces, dejemos ya esta cúpula de cristal, esta gracia barata, ¿no? de unas iglesias de perfectos. No, las comunidades son comunidades llenas de amor y de poder. Y cuando presentemos a Jesús como Él es, los resultados llegarán. Porque los profesionales ahí estamos. Y el mundo secular, profesional, científico, va a estar a las rodillas de Jesús, aunque no lo sepa ni lo admita. Mientras no hagamos eso por orgullo, porque en el fondo no es más que un asunto de orgullo y de perversión doctrinal y de una iglesia de costumbres. La costumbre es esta, los adictos, los separados, los divorciados, vamos a ir haciendo y claro, al final, ¿con quién te quieres quedar? Yo no veo a Jesús así. Así que esos son elementos que se pueden hacer y, por supuesto, después trabajar mucho lo que algunos dicen los 12 pasos o modelos Minnesota. A mí no me gusta mucho ceñirme a solo un modelo, los 12 pasos, que realmente es esto. Modelo Minnesota son los 12 pasos. Pero eso crearon los Alcohólicos Anónimos, pero tú puedes con un solo paso de ellos entender toda la vida y ya está, y te vale. Solamente la lección del perdón. Todos hablamos del perdón, sí, hasta que tienes algo que perdonar. Claro. Son lecciones de vida, Juan Ramón. Ojalá que si alguien nos escucha pueda entender la importancia de educar en adicciones hoy. No solo a las sustancias clásicas de siempre, sino
la importancia de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros matrimonios, se pueden ver sorprendidos, de nuestros pastores, de nuestros mensajes, es decir, todo debe cambiar. Y rescatar ese ese sector de la población porque necesitan de ayuda. Te estoy perdiendo el respeto, son las 10:15 de la noche, me imagino que tendrás ya mucha prisa. Yo solamente quería añadir a esta última parte que has comentado, que por dinero no es, Diego, por dinero no es, porque quienes hemos estado por ahí dentro, unos más, otros menos, yo 8 años, tú ni siquiera has podido uno, porque no se fiaron de ti, simplemente, porque no se fiaron de ti. Sabemos que por dinero no es, que se monta una campaña mundial para repartir gratuitamente 10 millones de ejemplares de un libro catastrofista y los hemos gastado. ¿Y tú crees que a alguien le importa eso? Ahora, imaginemos los padres, los hermanos, las hermanas, los primos, los amigos, las amigas, que un portal del cielo así podría ayudar, acompañar. Y esos 10 millones de libros que se han entregado o se han quedado la mitad en un almacén, por si acaso en otra ocasión podemos entregarlos, lo que valen esos libros, que es una millonada, evidentemente, no podría emplearse en otra cosa, en curar, en acompañar profesionalmente. Tanto nos cuesta aceptar que el diferente no es mi enemigo y que encima no es tan diferente como pienso que es. Y que seguramente yo tengo más agujeros oscuros que esa persona, que se me ha parecido transparente por completo, porque ya no puede más, no lo soporta más. Exactamente. Ojalá haya que no estés solo. Solo pido que no estés solo, que esos proyectos profesionalizados, en algún momento o algún atisbo puedan ver la luz y que sea el inicio de todo. Mira, yo les digo, mis hijos me dicen, ¿por qué te has partido tanto la cara con los homosexuales, con los gays y las lesbianas? No eres. Ya, y, hombre, pero es que corres muchos riesgos. Y digo, mira, cariño, yo sé que me moriré sin ver lo que quiero ver sobre la homosexualidad en la Iglesia. Pero estoy seguro de que vosotros sí. Porque hay muchas cosas que yo he visto cambiar en la Iglesia. Claro, 40 y tantos años de Iglesia dan para mucho. He aprendido mucho, pero he aprendido a mirar también. Y me doy cuenta de que la Iglesia que yo conocí hace 40 años no es, en muchos aspectos, la que es hoy. Antes era mucho más férrea, más estricta, más de y ahora, sin embargo, se van relajando las cosas. Luego, por, por, por fe y por confianza, debo creer que lo que he visto durante 40 años, mis hijos podrán verlo desde los próximos 40. Así que, por favor, cada uno en su sitio, pongamos nuestra semilla. Solo es empezar. Si no sabemos cómo va a terminar. Si a mí, por ejemplo, me llamaron loco porque propuse en mi comunidad que hubiera o no personas sordas, se hiciesen las reuniones con consignación. Pero si no tenemos ningún sordo, ya
porque no signáis. Signad y anunciadlo, que igual de repente vienen sordos. Hoy, esto pasó hace 30 años. Hoy, El ministerio. mi comunidad, y no solamente mi comunidad, pero en todos los sitios, y gracias a Dios, el bendito, es normal que la gente vea Signad para los sordos. Se puede, vamos a poder, pero por favor, cada uno, por favor, cada uno su semilla y ni uno sin ella. Y ya veremos cómo se producen milagros. Pasará. Diego, muchísimas gracias. Te quiero Gracias a ti, muchísimo. Juan Ramón. Ha sido un auténtico placer. He aprendido mucho, me he apuntado algunas cosas. Me imagino que te habrás dado cuenta de que perdía tu vista para apuntar. Estoy muy satisfecho de esta conversación, tío. En serio. Y me gustará que sigas, que te ofrezcas en sacrificio. Gracias, Juan Ramón. Ya sabes que te quiero un montón y bueno, he aprendido ya a no emocionarme tanto, controlar las emociones, pero a veces es muy difícil, sobre todo con esas palabras. No vamos a parar. Es la voz de Dios para nosotros y creemos en lo que hacemos. Y queremos que la gente que esté sufriendo, que no va a ser poca ahora con las nuevas amenazas, que son las de siempre, pueda encontrar refugio. No quiero volver a mi vómito, no quiero estudiar y comprender la adicción que yo viví, no quiero ayudar de verdad a las personas a través de Jesús. Eso no tiene, de verdad, cuando la persona sale adelante, Juan Ramón, eso es lo que nosotros decimos en el bautismo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pero hay que vivirlo, es vivir una persona con problemas de adicción, recuperarla, es maravilloso, un ministerio de recuperación a través de las adicciones, un mensaje al mundo, un mensaje que no es religioso y que está cargado de Jesús. Es un mensaje que todos van a escuchar, porque todos tenemos problemas de adicción y los que no tienen pueden ser educados y pueden ser agentes de educación. Es un ministerio como un castillo de grande, que se puede de verdad abrirse camino. No necesariamente hay que hablar de sustancias, ni del pasado, ni de cómo se hacía antes. Es un ministerio nuevo. El mundo ya lo está promocionando cada vez más. Ahora nos falta a nosotros. Si de verdad tus palabras llegan, por favor, que simplemente lo estudien, simplemente lo vean si realmente puede ser importante o no. Vean las estadísticas, vean cómo ha evolucionado el consumo en los últimos años en distintos países, cómo han evolucionado los juegos, las apuestas, qué está pasando con nuestros jóvenes. Que lo vean. No esperemos a que aparezcan noticias tremendas para darnos cuenta de que es un elemento importante. Hagámoslos ya, como tú muy bien has ilustrado con el Ministerio de Sordos, que me parece fantástico esta ilustración, Juan Ramón. Así que muchas gracias de verdad. Estoy siempre a tu disposición y que me encanta que te hagas tú este esfuerzo de promocionar salud y de invitarme. Pues un abrazo muy fuerte, amigo, ten ánimo, no lo pierdas nunca, sigue, continúa, persevera, porque hay mucha gente que aquí o allá te agradecerá el esfuerzo. Un abrazo muy fuerte, Diego. Un Besos. abrazo muy fuerte también para vosotros, comunidad jesuana. Ha sido un placer poder ofreceros este regalo. Espero que hayáis aprendido cosas, que os llevéis más que enseñanzas, una mentalidad en la cabeza. Si os quedáis solo con esto, es enfermedad, no es adicción, es enfermedad. Creo que habrá merecido la pena esta reunión y esta reflexión. Recordad, por favor, que mañana a las 8 de la tarde tengo mi entrevista de los viernes a Antolín Diestre Gil, así que os esperamos ahí. Muchas gracias por haber continuado hasta aquí. Son casi las 10:30. Total, mira que yo le decía a Diego, hoy me vas a obligar a hacer lo que debería hacer todos los jueves, y es pues no pasar de la hora. Pues mira,
Metiendo la pata siempre, Diego, No. metiendo siempre la pata. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Dios bendice y Dios vela. Sabéis que no me gusta en subjuntivo, lo digo en indicativo. Dios quiere, Dios vence, Dios ayuda, Dios nos salva. Un abrazo muy fuerte, amigas y amigos. Hasta la próxima.